Bueno, en el último vídeo ya hicimos el controlador de movimiento de la cabeza de serpiente y en este lo que vamos a hacer es crear los segmentos que se irán creando e irán siguiendo a la cabeza cuando vayamos cogiendo punto. Para esto lo primero que vamos a hacer es crear una clase padre que será común tanto a la cabeza como a los eslabones que la vayan siguiendo. Vamos a crear un script nuevo dándole a clic derecho en script, create C# script y vamos a llamarlo segmento. Abrimos segmento. ¿Por qué digo que el segmento va a ser el padre de la cabeza y de los eslabones? Es porque va a tener características comunes a las dos cosas. En todo momento nos va a interesar saber la posición que ocupa tanto la cabeza de la serpiente como los eslabones que van detrás. Sabiendo esa información, los siguientes eslabones serán capaces de seguir al elemento anterior. Como decía, lo que nos interesa es la posición que tiene en cada momento cada uno de nuestros segmentos. Voy a crear una nueva variable que será de tipo vector2 y se llamará última posición. Y nos dirá siempre cuál es la última posición antes de moverse de cada objeto, tanto la cabeza como sus eslabones. Y también vamos a crear un método que será público para poderlo llamar desde fuera, public, y devolverá un tipo vector2. Recordad siempre que las variables, por convenio o por costumbre, siempre serán privadas, para que no se pueda acceder a su información ni modificarlas desde scripts externos. Para acceder a su información o modificarla lo haremos siempre mediante un método público. Y esos métodos públicos siempre suelen ser el nombre de esa variable, empezando por get para obtenerlo o set para modificarlo. Hecho este paréntesis, vamos a seguir. Vamos a cambiar el get por obtener para dejarlo todo en español. Y vamos a decir que este método nos va a devolver, return, un valor. ¿Qué valor va a ser? Vector2, porque este método es de tipo vector2. ¿Y qué valor va a ser el que nos va a devolver? El de última posición. Para hacer que movimiento cabeza sea hijo de este nuevo script, junto a movimiento cabeza, donde están los dos puntos, pondremos, en vez de monoBehavior, segmento. Ahora hacemos que movimiento cabeza sea hijo de segmento, con lo cual va a heredar tanto esta variable última posición como el método de obtener última posición. Aunque aquí no lo ponga, también tiene esos parámetros. Bien, vamos a seguir y ahora vamos a crear un objeto que va a ser prácticamente igual que la cabeza de la serpiente. Va a ser otro cuadrado igual que vamos a poner en la posición 0, -1, por ejemplo. Y para diferenciarlos de la cabeza vamos a modificar el color de la cabeza de la serpiente. Vamos a ponerlo, por ejemplo, rojo. Bien, ahora la cabeza será roja y el resto de cuadrados serán blancos de momento, luego lo podremos cambiar. Y vamos a cambiar el nombre por el de eslabón, sin tildes, ¿vale? En general no vamos a poner tildes casi nunca o nunca. Y vamos a crear un nuevo script que se llamará eslabón. Vamos a editarlo y vamos a asignárselo a este nuevo objeto. Bien, el eslabón, lo primero, también es un segmento, también tendrá una posición que querremos poder obtener en cualquier momento. Así que vamos a decir que eslabón es hijo de segmento. Muy bien, ahora ya hereda esas propiedades. Por cierto, y antes de que se me olvide, para poder acceder a la información de nuestra clase padre, como por ejemplo el vector2 última posición, tenemos que poner un modificador de acceso que sea o público o protected. Si es privado no vamos a poder modificarlo. Entonces yo vengo aquí a eslabón y aunque sea hijo de segmento, si intento aquí poner última posición, lo que sea, vemos el método porque es público, pero la variable última posición no aparece. Para esto tendría que venir a segmento, a la clase padre, y modificar esta variable última posición para que sea protected. Esto quiere decir que será accesible por los hijos de esta clase padre. Al haber puesto ese modificador de acceso, podremos acceder a última posición y modificar su valor cuando queramos, ¿vale? Bien. Y ahora para hacer el programa del eslabón vamos a preguntarnos qué es lo que hace un eslabón. Un eslabón se va a ir moviendo, persiguiendo siempre la cabeza de la serpiente. Bien. Pero cuando coja otro objeto y haga que aparezca otro eslabón, ya no seguirá la cabeza de la serpiente, sino que seguirá a el último eslabón que hubiera en la cadena. Y según vayamos cogiendo más objetos, estos irán persiguiendo siempre al último eslabón, a este y luego a este y luego a este y así sucesivamente. Por tanto ya podemos ir declarando un método que se llamará moverse y hará cosas. Se moverá. Ahora iremos viendo cómo.
Aparte de esto, ¿qué más hace un eslabón? Pues un eslabón tiene que, antes de empezar a moverse, tiene que saber a quién está siguiendo. Cuál es el último eslabón que compone nuestra serpiente para saber cuál es el que tiene que seguir a partir de ahora. Así que podemos crear un método también que se llamará void establecer objetivo. Vamos a decir que el último eslabón de la cadena sea un objetivo y vamos a decir cuál va a ser ese objetivo dentro de este método. Así que bueno, más o menos como concepto ya tenemos la idea de qué va a hacer cada eslabón. Ahora bien, nos interesa que cada parte que compone nuestra serpiente, cada eslabón, forme parte de un listado y que haya algo o alguien encargado de gestionar ese listado para decir cuál es el último, dónde está cada uno de ellos, cuántos eslabones conforman ya nuestra serpiente, etc. Para esto vamos a crear otro script aparte de este, porque esto no depende del eslabón en sí. Esto es como lo que decía en el vídeo de abstracción. El eslabón se tiene que mover, el eslabón tiene que establecer su objetivo, el eslabón tiene que hacer ciertas cosas, pero un eslabón en sí mismo no se encarga de gestionar la cantidad de eslabones que hay en el juego, o cuál es el último eslabón de la cadena. Eso no lo hace cada eslabón. Tiene que haber un controlador externo que se encargue de gestionar todas estas cosas. Así que vamos a volver otra vez a Unity y dentro del objeto que creamos en el último vídeo, que es controlador de juego, vamos a crear un nuevo script que se llamará controlador de segmentos. Muy bien, ya lo tenemos hecho. Y dentro de controlador de segmentos vamos a ir estableciendo todo lo necesario para poder gestionar nuestros segmentos. Lo primero que tiene que saber nuestro controlador de segmentos va a ser qué es un eslabón. Así que vamos a crear un objeto nuevo que se llamará muestra de eslabón. Por cierto, esta ema tiene que ir en minúscula según nuestras convenciones de nomenclatura. Y vamos a decir dentro del método start, que es el que se ejecutará al principio del script, qué es muestra de eslabón. Muestra de eslabón va a ser igual a un objeto. ¿Qué objeto? Pues este es el que he creado, que quiero que me sirva como muestra. ¿Y cómo encuentro yo este objeto? Pues muestra de eslabón. Primero, ¿qué es muestra de eslabón? Que es un in object. Y dentro de ese in object quiero que me encuentres uno en concreto. Así que doy .find. Encuéntrame un objeto. ¿Y cómo quiero que me encuentres este objeto? Por su nombre, por ejemplo. Vamos a escribir directamente cómo se llama. ¿Y cómo se llama? Eslabón. Así que vamos a decirle que me encuentre el objeto eslabón. De esta manera ya sé que un objeto como este es el que me va a determinar qué es un eslabón. A continuación vamos a crear una lista que va a contener todos los eslabones, o mejor dicho, todos los segmentos que hay dentro del juego, incluyendo la cabeza de la serpiente. Así que vamos a crear una nueva lista que contendrá componentes de un tipo concreto que tenemos que definir. Para esto ponemos este corchete y dentro escribiremos que esta lista se compondrá de objetos del tipo GameObject. Y ahora tenemos que decir cómo se llama nuestra lista. Pues nuestra lista se va a llamar segmentos. Como la lista no es un tipo de valor, sino que es una referencia, tenemos que decir que esto va a ser igual a una nueva lista de GameObjects. Ahora vamos a crear unos métodos que servirán para gestionar nuestra lista de segmentos. ¿Y cuáles pueden ser estos nuevos métodos? Pues uno que será público y se llamará agregar segmentos. Iba a poner añadir, pero mejor no poner ñes. Al igual que no ponemos tildes, no usamos ñes tampoco en nuestros scripts, ¿vale? Vamos a poner agregar segmentos. Y a la hora de agregar un segmento tenemos que informar qué segmento vamos a agregar. Así que pondremos un GameObject y lo llamaremos seg. Abrimos corchetes y lo que va a hacer esta función es irá a la lista segmentos y añadirá .add un nuevo segmento. ¿Cuál? El que hayamos informado, seg, el que informemos, el parámetro que informamos cuando llamamos al método. Ese es el que vamos a añadir a la lista. Ahora, desde nuestro controlador de segmentos también seremos capaces de crear un nuevo segmento. Public void crear nuevo segmento. Y como tenemos ya la muestra de lo que es un segmento, vamos a decir que habrá un GameObject que se llamará nuevo segmento, por ejemplo, que será igual a instanciar, es decir, crear un objeto de una determinada clase a partir de una referencia que ya tengamos. Así que haremos instantiate
referenciar un objeto. ¿Cuál? Muestra de eslabón. Para eso tenemos nuestra muestra, para poder invocar un eslabón, un objeto que sea igual que nuestra muestra. Pero en el método no solo haremos esto. Tenemos que tener en cuenta que los eslabones por sí mismos, con su propio programa, pues, se moverán automáticamente nada más ser creados. Irán buscando su posición e irán desplazándose constantemente. Pero nosotros hemos creado aquí una muestra que no formará parte del juego, no formará parte del mismo juego, pero está aquí, bueno, aislada, sirviendo como referencia. Como no queremos que este de aquí se mueva, vamos a mantener lo que por defecto tenga su componente eslabón deshabilitado. De esa manera no funcionará. Pero en este no, pero en el resto de segmentos nuevos que creemos sí querremos que esto esté habilitado. Así que volvemos a nuestro script y decimos que en el nuevo segmento que se creará a partir de esta referencia, sí que queremos que se habilite su script. Y que lo que vamos a hacer es, dentro del nuevo segmento, localizaremos getComponent, su componente eslabón, su script, que se llama así, eslabón. Así que getComponent eslabón, es decir que obtenemos el componente eslabón de nuevo segmento, y lo que vamos a hacer con él será decir si está habilitado o no. Enabled igual true o false. En este caso decimos que true, porque queremos que se cree ese segmento y después se habilite su script eslabón para que pueda moverse y hacer el resto de cosas que tengan que hacer los eslabones. Por último, como hemos creado un nuevo segmento, queremos que se agregue a la lista de nuestros segmentos. Así que agregar segmentos y entre paréntesis decimos ¿qué vamos a agregar? Pues vamos a agregar el nuevo segmento que acabamos de crear. Así que cada vez que creamos un nuevo segmento, habilitamos su script eslabón para que se pueda mover y lo añadimos a nuestra lista de segmentos. Por último, habíamos dicho que los eslabones nada más aparecer tienen que localizar cuál es el último eslabón del juego para decidir seguir a ese eslabón. Así que vamos a crear un método que va a buscar cuál es el último eslabón de nuestra lista. Para esto vamos a crear un nuevo método que será público y devolverá un GameObject. Y vamos a llamar al método obtener último eslabón. ¿Y qué va a hacer obtener último eslabón? Bueno, lo que tiene que hacer es verificar la lista con todos los segmentos que contenga y buscar cuál es el último, porque en nuestro juego, como cada vez que se crea un nuevo segmento se va añadiendo a la lista, siempre va a coincidir que el último eslabón que componga nuestra serpiente siempre va a ser el último elemento de la lista, con lo cual si encontramos el último elemento de la lista estaremos dando con el cacho de serpiente que esté al final del todo, que es el que nos interesa encontrar. Si alguna vez has estudiado programación, seguramente se te ocurra que esto se puede hacer con un for, recorriendo toda la lista de segmentos y quedando con el último, o con un for each, por cada GameObject del tipo segmento que haya en la lista de segmentos, corres, etcétera. Bueno, no hace falta, para eso no hace falta porque directamente se puede hacer en una sola línea. ¿Cómo? Para que este método nos devuelva el último segmento de la lista, lo que haremos será return, devolver un GameObject. ¿Qué GameObject? Pues el último dentro de nuestra lista de segmentos, que localizaremos como diciendo segmentos y abriendo dos corchetes para indicar qué posición ocupa el segmento que queremos recuperar dentro de nuestra lista de segmentos. ¿Y cuál es ese? Pues segmentos.count, la cantidad total de segmentos que haya, menos 1, porque si buscara segmentos.count siempre me diría cuántos hay en total en la lista y se pasaría a 1, porque si tengo un elemento será el elemento 0, si tengo 4 elementos el último elemento será el elemento 3, si tengo 10 elementos el último elemento será el elemento 9, con lo cual tengo que buscar la cantidad total de objetos que hay en esta lista y restarle, con lo cual tengo que buscar la cantidad total de objetos que hay dentro de esta lista y restarle 1, y solamente con esta línea ya lo tendríamos hecho. Aparte de esto, no estaría de más, de que ese es el controlador de segmentos del juego, decir que la cabeza de la serpiente será el primer eslabón que componga esta lista. Y esto lo podemos hacer directamente desde aquí. Nada más empezar el juego, en el método start, vamos a decir que agreguemos un nuevo segmento, que será ¿cuál? Un GameObject. ¿Y qué GameObject va a ser este? Pues vamos a encontrar uno que será la cabeza de nuestra serpiente. ¿Cómo lo encontraremos? Por su nombre, se llama cabeza serpiente, así que vamos a agregar un segmento que será un GameObject find para encontrarlo en cabeza serpiente. Con lo cual nada más empezar el juego, ya diremos que cabeza serpiente forma parte
del listado de segmentos y además ocupará su posición 0. Y de momento vamos a dejarlo aquí. Soy consciente de que está siendo un vídeo muy espeso, y es que probablemente esta parte sea la más difícil en cuanto a programación de todo el curso. En el próximo vídeo vamos a terminar la gestión de los eslabones que siguen a nuestra serpiente. Así que para el vídeo las veces que haga falta, vuelve a ver lo que necesites, despeja la mente y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.